Persiguiendo al Jade, capítulo 44. Al día siguiente, Fan Chanyu se levantó temprano para sacrificar cerdos como de costumbre. En los días posteriores al Año Nuevo, la mayoría de la gente del pueblo estaba visitando a sus familias, con comidas ricas en carne. En casi todas las comidas, sus apetitos por la carne de cerda fresca habían menguado. Como resultado, las ventas de carne de cerdo de fresca en la tienda eran lentas. Sin embargo, el negocio de la carne estofada estaba en auge. Todos los hogares estaban ansiosos de comprar carne estofada ya preparada para servir a los invitados, ya que constituían un plato principal impresionante en las reuniones. Anteriormente, la tienda de Fan Chanyu podía vender carne fresca equivalente a 2 cerdos, pero ahora solo sacrificaba un cerdo para vender carne fresca, y en cuanto a la carne estofada suministrada al restaurante Yanqialu, compraba carne de otras fuentes. Fan Chanyu prácticamente había acaparado el mercado de cabezas y patas de cerdo en toda la calle de vendedores de la calle del cerdo. Ya no era una simple competidora de los demás carniceros, sino que se habían convertido en sus clientes más importantes. Para asegurar la relación a largo plazo, todos los carniceros de la calle la recibían con cálidas sonrisas y con entusiasmo notablemente mayor que antes. Cuando encontraba algún problema en su negocio tenía que mencionarlo, y un grupo de personas acudía ansiosamente a ayudarla. De repente Fan Chanyu empezó a comprender por qué algunas personas de la ciudad se habían esforzado tanto por pisotearla después de que Song Yan aprobara los exámenes provinciales, todo para ganarse el favor de la familia Song. De hecho, había dicho a Yan Chen, cuando no se tenía nada, ni siquiera una buena naturaleza, otros podrían encontrarle defectos, pero ahora que tenía la más mínima conexión con la riqueza y el poder, la buena voluntad que recibía era varias veces mayor que antes. Todo iba bien, pero Fan Chanyu se encontraba en una situación muy complicada. Tenía que repartir carne al restaurante Yanqialu y al establecimiento del gerente Pan, y también supervisar su tienda de carne de cerdo. Encontrar ayuda con tan poca antelación no era fácil. Durante el desayuno, ella seguía mirando a Si-Chen, aparentemente queriendo decir algo. Si-Chen, que no había dormido bien la noche anterior, tenía ojeras, notó las frecuentes miradas de Fan Chanyu y dejó que su tazón de avena para preguntar ¿qué es? En ese momento Fan Chanyu vio que sus ojeras se habían oscurecido un poco en comparación con antes. Se sorprendió y preguntó ¿no dormiste en toda la noche? Si-Chen bajó la mirada y dijo no, anoche hubo ruidos de ratas en la habitación. Me llevó tiempo encontrarlos. En efecto había habido una rata, pero la mató con solo un tiro de un pincho de bambú y se la dio de comer al halcón Gerifalte. Al oír hablar de ratas, Fan Chanyu pensó inmediatamente en la carne curada que colgaba sobre el lugar. Preocupada se levantó rápidamente a comprobarlo, pero no encontró señales que las ratas la mordisquearan, lo que la tranquilizó. Ella dijo, antes no teníamos tanta carne estofada ni curada en casa, vendíamos carne fresca directamente, así que no había muchas ratas. Es mi descuido. Deberé tener un gato para tenerlo en casa. Channin, que había terminado de comer, fue a ver cómo estaba el halcón Gerifalte en el gallinero y de repente gritó «¡Sun Sun!». Se había ido otra vez. Fan Chanyu también estaba desconcertada. ¿Voló de nuevo? Las dos hermanas se giraron a mirar a Si-Chen al unísono. Si-Chen, que había enviado al halcón Gerifalte con un mensaje a alguien en la mitad de la noche, permaneció en silencio un momento antes de decir esa criatura es salvaje y difícil de domar. Tal vez aún no esté completamente adiestrada. Las lágrimas inmediatamente comenzaron a rodar por las mejillas de Channin. Fan Chanyu dijo impotente, cariño, no llores. ¿Qué tal si creemos una camada de pollitos para ti en primavera? Channin siguió llorando. No quiero pollos, quiero a Sun Sun. Se secó los ojos con la manga y dijo Sun Sun volverá. Luego miró a Si-Chen con los ojos esperanzados. Esta vez Si-Chen no le dio una respuesta definitiva, solo dijo tal vez regrese. Los labios de Channin temblaron y lloró aún más desconsolada. Fan Chanyu intentó consolarla. Vamos a atrapar otro en la naturaleza. Channin negó con la cabeza. No quiero a nadie más, solo a Sun Sun. Fan Chanyu sabía que la terquedad de un niño podía poner a prueba la paciencia de una persona.
El halcón Gerifalte se había ido volando. Debe ir a vivir en la naturaleza y mi hermana no puedo encontrarlo. Lo que puedo hacer es atrapar otro en la naturaleza si todavía quieres uno, pero si no quieres eso, si sigues llorando, Ninger, dile a mi hermana qué puedo hacer. Channin lloró, sintiéndose agraviada, levantó sus regordetas manos para abrazar a Fan Chanyu. Lo siento, hermana, Ninger está siendo obstinada, solo que extraño mucho a Sun Sun. Fan Chanyu le dio una palmadita en la espalda a la niña. Channin enterró su cabeza en el hombro de Fan Chanyu y dijo en voz baja: «Criaremos polluelos en la primavera». Fan Chanyu estuvo de acuerdo. Channin se puso de pie con los ojos todavía rojos y dijo: «Cuando los polluelos crezcan, Sun Sun podría volar y bajar a comérselos». Fan Chanyu, pensando que había logrado consolar a la niña, respondió: «Está bien». Al menos la niña había dejado de llorar. Fan Chanyu regresó a la mesa y terminó el medio plato de avena que le quedaba con sentimientos encontrados. Pensando en la escasez de personal en su carnicería, se rascó la cabeza y le preguntó a Si-Chen: «¿Vas a tomar una siesta más tarde?». Si-Chen había notado su vacilación antes y sabía que quería pedirle ayuda. Dijo: «Si hay algo, dímelo». Fan Chanyu preguntó descaradamente: «Mi tienda de carne de cerdo abre hoy, pero todavía tengo que entregar carne estofada al restaurante del gerente Yu. Si estás libre, ¿podrías ayudarme a cuidar la tienda durante mediodía? Volveré después de entregar la mercancía». Antes había mencionado que iba ayer. No parecía correcto pedir ayuda ahora. Sin embargo, Fan Chanyu realmente no podía manejar todo sola, por lo que tuvo que imponerse sobre él ahora. Si-Chen asintió y Fan Chanyu dejó escapar un suspiro de alivio. Si él se hubiese negado, por muy insensible que fuera, se habría sentido incómoda. Ella había mejorado un poco en sus modales sociales y esta vez no mencionó el pago. Después de todo, su disposición a ayudar era un favor, y si ella mencionaba el pago, sin duda pisotearía su buena voluntad. Para agradecerle de verdad, sería mejor prepararle más cosas antes de que se fuera. Este tipo de gratitud tácita mostrada después era la verdadera manera de devolverle amabilidad, en lugar de prometer diversos beneficios por adelantado como si fuera una transacción. Como tanto ella como Si-Chen tenían que salir, Fan Chanyu no se sentía cómodo dejando a Channin solo en la casa. Como antes, envió a Channin a quedarse con la señora Zhao en la casa de al lado. Después paró una carreta de bueyes afuera del callejón para entregar primero la carne fresca a la carnicería de la familia Fan. Carne sola ya era bastante pesada, por lo que Fan Chanyu y Si-Chen no viajaron en el carro, sino que caminaron junto a él hasta la tienda. Aunque Si-Chen ya llevaba bastante tiempo en la ciudad, era la primera vez que veía el mercado de la mañana. Aunque no se podía comparar con la prosperidad de la capital, estaba inesperadamente animado. Frente a las tiendas que vendían desayuno, las estufas humeaban, los gritos y los vendedores ambulantes se mezclaban con el ajetreo, el bullicio de la multitud. La gente iba y venía a toda prisa, encarnando el espíritu de la vida humana y la vitalidad de esta pequeña ciudad. Al llegar a la tienda, Fan Chanyu acababa de dejar un recipiente con carne estofada cuando Si-Chen trajo toda la carne de cerdo fresca. Fan Chanyu lo miró, maravillándose interiormente de lo mucho más fáciles que eran las cosas con alguien que le ayudara. Después de dejar el recipiente con la carne estofada, comenzó a colocar la carne fresca en la tabla de cortar mientras le explicaba a Si-Chen qué partes del cerdo y sus precios de venta. La esposa del carnicero, que estaba en la tienda en diagonal, notando la hermosa apariencia de Si-Chen, bromeó: «Changu, finalmente decidiste sacar a tu esposo para que todos lo vean. ¡Qué joven tan guapo! No me extraña que los hayas estado escondiendo en la casa todo el tiempo». Fan Chanyu, que ya se había acostumbrado a esas bromas de Yu Qianqian, ahora se mostraba más dura cuando otros bromeaban sobre ella y Si-Chen. Ella respondió: «Tía, estás bromeando. Antes él se estaba recuperando de las heridas en casa. Ahora que está mejor, ha venido a ayudarme en la tienda ya que estoy muy ocupada». El esposo del carnicero sabía que Si-Chen era un yerno que se había casado con alguien de la familia de Fan Chanyu. Por eso se atrevió a bromear de esta manera.
Al ser una generación mayor que Fan Chanyu, sabía que muchos hombres que se casaban con alguien de la familia de sus esposas eran sensibles a su estatus. Su broma podría haber provocado que la joven pareja discutieran cuando llegaran a casa. Al escuchar la explicación tan directa de Fan Chanyu, inmediatamente cambió su tono y la tía solo estaba bromeando. Jovencito, por favor, no te ofendas. Si Chen respondió, no lo haré. La esposa del carnicero continúa. Antes, Chanyu se encargaba de todo en esta tienda sola por dentro y por fuera. Ahora que está casada, finalmente tiene a alguien que le ayude un poco. Si Chen, al colocar la carne de cerdo en el mostrador, miró como Fan Chanyu, que estaba colgando un jamón de cerdo en un gancho de hierro, pero no dijo nada. A pesar del duro invierno y su gruesa ropa invernal, ya se habían formado finas gotas de sudor en su frente. En el paso, cuando venía sola a la carnicería, debía realizar todas estas tareas ella sola. El jamón de cerdo debe venderse 35 por hin. Si alguien intenta regatear, no baje de 30. Cuando Fan Chanyu le estaba explicando los precios, cuando se dio vuelta, vio que Si Chen la estaba mirando, frunció el ceño y preguntó, ¿no lo recuerdas? Si Chen desvió la mirada y dijo, lo recordé. Fan Chanyu estaba un poco dudosa y preguntó con cautela, ¿qué acabo de decir? Si Chen sonrió levemente y dijo, el jamón de cerdo cuesta 35 wen por hin y no bajes de 30 wen si alguien regatea. Fan Chanyu asintió y dijo, así es. En ese momento, una mujer mayor que pasaba por la tienda se dio cuenta de que Si Chen estaba de pie en la carnicería. Su apariencia era realmente llamativa y le preguntó, joven, ¿por cuánto vendes esta pata trasera? Fan Chanyu permaneció en silencio, curioso por ver si Chen manejaría la venta de carne. Si Chen miró a la mujer y le respondió con toda confianza. 33 wen por hin. La mujer murmuró, eso es muy caro. Si Chen entonces levantó las cejas a media y no respondió, dando la impresión que no le importaba si ella lo compraba o no, y que no intentaría persuadirla más. Fan Chanyu le temblaron los párpados al ver esto y rápidamente dijo, puedes echar un vistazo a otras tiendas primero. Si todavía crees que nuestra carne es mejor, vuelve y cómprala. La mujer mayor solo había mencionado el precio para regatear. Al ver que no podría regatear y notar la calidad superior de la carne, dijo, veo que ustedes dos jóvenes son honestos y no engañarían a una anciana como yo. Por favor, denme 2 hin. Cuando Fan Chanyu estaba a punto de tomar el cuchillo, vio que Si Chen ya lo había recogido, calculó y cortó un trozo que era exactamente de 2 hin, ni más ni menos. Fan Chanyu envolvió la carne y se la entregó a la mujer mayor. Mientras la mujer contaba sus monedas de cobre, su mirada se desviaba constantemente al rostro de Si Chen. Preguntó, joven, ¿estás casado? Si no, tengo una nieta con solo 16 años este año, con buena apariencia y temperamento. Si Chen respondió con frialdad, esta carnicería pertenece a mi esposa, estoy aquí para ayudarla. La mujer mayor se sintió inmediatamente un poco avergonzada. Dijo, ya veo. Miró a Fan Chanyu como había vivido durante varias décadas. Sabía cómo suavizar las cosas y sonrió. Ustedes forman una pareja muy hermosa. A primera vista pensé que eran hermanos. Entonces esto se llama una pareja perfecta. Realmente son afortunados. Fan Chanyu solo pudo esbozar un leve arco en sus labios como respuesta. Tan pronto como la mujer se fue, no pudo evitar regañar a Si Chen. Pase lo que pase, debes saludar a los clientes con una sonrisa cuando hagas negocio. Con esa cara severa tuya, como si alguien te debiera dinero, ¿quién querrá comprarme carne? Justo cuando estaba hablando, una joven que había salido de comprar alimentos vio a Si Chen y se sonrojó y preguntó, ¿cuánto cuestan estas costillas? El rostro de Si Chen permaneció inexpresivo mientras respondía, 39 wen por hin. Entre las carnes frescas, las más caras eran las costillas. La joven no se atrevió a mirar a Si Chen, bajó la cabeza y se sonrojó mientras murmuraba, tomaré 3 hin, por favor córtenlos en trozos pequeños. Si Chen cogió el cuchillo carnicero, cortó las costillas en trozos pequeños en unos pocos movimientos rápidos y las envolvió y las entregó. Fan Chanyu observó con asombro desde un costado.
en el campo. Para facilitar el conteo se podían atar 100 monedas con una cuerda fina, lo que hacía que las transacciones fueran cómodas para ambas partes. Si-Chen tomó los 117 wen y se los entregó a Fan Chanyu, que todavía estaba un poco estupefacta. Poco a poco fue aceptando esta realidad. Se dio cuenta que mientras otros vendían cerdo con lenguas de plata, este hombre vendía cerdo con su carne. Se llevó una mano a la frente y dijo, medio en broma, debería haberte pedido ayuda en la tienda antes. Tal vez mi negocio antes del año nuevo hubiera ido aún mejor. Si-Chen la miró, pero no respondió. Todavía era temprano y no había mucha gente comprando comestibles en el mercado. Las otras carnicerías estaban vacías, pero la tienda de Fan ya había hecho 2 ventas. Aunque los demás carniceros sentían envidia, Fan Chanyu seguía comprando cabezas y patas y ocasionalmente vísceras de cerdo para su negocio de estofado de carne, lo que se consideraba una forma de proteger sus intereses. Por eso nadie expresó ningún resentimiento. El carnicero Guo tenía un rencor de larga data con la familia de Fan Chanyu. Fan Chanyu nunca le compraba carne en su tienda y las dos familias estaban cada vez más en desacuerdo. Mientras barría la nieve acumulada frente a su tienda, arrojó con fuerza la nieve que había quitado de la calle, diciendo sarcásticamente, «Esta venta de carne realmente se ha convertido en venta de carne. ¿Por qué venir aquí? ¿No se vendería mejor en un burdel?» Básicamente se estaba burlando de Si-Chen por atraer clientes a la tienda de Fan con su apariencia. El rostro de Fan Chanyu se oscureció inmediatamente. Era muy protectora de los suyos. Si-Chen había fingido casarse con un miembro de su familia para ayudarle a conservar su propiedad, una cosa que era que los demás se burlaran de su condición de yerno a sus espaldas, pero que lo insultaran tan abiertamente y delante de ella y con palabras tan vulgares. ¿Cómo podía tolerar eso? Además, su tío había ayudado recientemente a Fan Da en un intento de dividir la propiedad familiar. Con rencores antiguos y nuevos combinados, era hora de ajustar cuentas. Fan Chanyu salió de su carnicería y se quedó parada en medio de la calle con manos en las caderas, mirando fijamente al carnicero Guo. «Dímelo a la cara». Su voz atrajo la atención de todos los comercios que había en la calle y de los pocos compradores dispersos por ahí. El carnicero Guo ya había sufrido a manos de Fan Chanyu antes, por lo que no se atrevió a confrontarla directamente. Simplemente bromeó. «¿Qué dije? Una prostituta y un prostituto pasaron del brazo. Estaba hablando de ellos. ¿Por qué la señorita Fan está tan ansiosa por reclamarme el insulto?» Tan pronto como terminó de hablar, recibió un golpe en la mandíbula con un palo. La fuerza fue tan grande que el carnicero Guo se tambaleó hacia atrás varios pasos y solo logró estabilizarse cuando chocó contra un mostrador dentro de su tienda. Se cubrió la mandíbula con la mano, sintiendo como si sus dientes superiores e inferiores se hubieran apretado. Un sabor a sangre llenó su boca y no pudo hablar durante un largo rato. Señaló a Fan Chanyu con la otra mano, pero no pudo emitir ningún sonido. Cuando levantó la vista, se encontró con la mirada helada de Fan Chanyu. Ella pronunció fríamente 2 palabras: «Discúlpate ahora». El carnicero Guo soportó el intenso dolor en la mandíbula, escupió un bocado de saliva ensangrentada y su ira estalló. «Repliqué, no dije nada sobre ti y tu lindo esposo. Tú eres la que se apresuró a reclamarlo. ¿Por qué debería disculparme?» Fan Chanyu no se molestó en discutir con él. Volvió a empujar a su largo palo hacia adelante. El carnicero Guo se agachó rápidamente, asustado. El palo no tenía punta de lanza, pero con su tremenda fuerza atravesó la tabla de madera de la puerta del mostrador. Uno se pregunta si hubiera apuntado en su frente, ¿habría podido perforarle un agujero sangriento? El carnicero Guo temblaba de miedo, pero intentó mostrarse valiente y dijo: «¿Te atreves a pegarme? Mi tío es el asesor del magistrado del condado. Si vamos a juicio te pudrirás en la cárcel». Fan Chanyu dijo:
¿Crees que antes que tu tío asesor llegue aquí podría arrancarte la cabeza y usarla como plato de comida para perros? En cuanto a la dureza, el carnicero Wu no era rival para ella. Su rostro se tornó tímido de inmediato. Fan Chanyu gritó de nuevo: ¡Discúlpate ahora! El carnicero Wu se mostró extremadamente reacio, pero al mirar el palo largo que apuntaba a su rostro, finalmente apretó los dientes y dijo frente a todos: «Lo siento». Fan Chanyu retiró su bastón y resopló con frialdad. La gente dice que solo los eunucos les gusta chismear y difundir rumores. Tu talento para los chismes supera inclusive a los eunucos. ¿Qué sentido tiene estar celoso del pequeño negocio de mi carnicería? Con tus habilidades, no ir al palacio para ser un eunuco jefe es realmente un desperdicio de esa lengua en blanco y negro tuya. Los espectadores estallaron en risa. Los carniceros de otras carnicerías también contenían la risa. Un eunuco, ahora que lo pienso con la mirada de Wu que habla sin hacer nada, podría ser impotente. Escuché que su hijo se parece mucho a su primo. Tal vez el niño ni siquiera es suyo. ¿No decían todos en privado que su mujer era infiel? Pobre mujer, lleva tanto tiempo acusándola a sus espaldas y resulta que no es que ella sea una libertina, sino que él es un inútil. Es alto y parece fuerte. ¿Cómo podría ser impotente? Escuché, cuando estaba sacrificando un cerdo, no pudo sujetarlo bien y se cayó y el cerdo le pisó el miembro viril. Al oír a los transeúntes charlar, el rostro del carnicero Wu se puso rojo de ira. Las venas en su cuello se hincharon. ¿De qué tonterías están hablando? ¿Qué quieren? ¿Los corte a todos hasta matarlos? Los espectadores mantuvieron la distancia, pero las discusiones no cesaron. Mira su reacción. Parece que hemos tocado un punto delicado. ¿Será cierto? Siempre pensé que era extraño que un hombre adulto fuera tan chismoso y llamara siempre prostitutos a los jóvenes guapos. Resulta que él mismo podría ser uno de ellos. A medida que los rumores se difundían y se volvían más escandalosos, cuando más se enfurecía el carnicero Wu con los espectadores, más convincentes se volvían sus intenciones. Finalmente el carnicero Wu solo pudo mirar con resentimiento a Fan Chanyu y decir: «Solo espera». Fan Chanyu ni siquiera se molestó en mirarlo y dijo: «Cuando tu boca difunde rumores sobre los demás, es lo más sucio que puede ser. Ahora que eres tú el que está siendo objeto de los chismes, ¿sabes cómo se siente?». Dicho esto, tomó su bastón y regresó a su carnicería. Al oír el parloteo de la multitud, el carnicero Wu ya no tuvo ánimos para continuar con el negocio del día. Simplemente cerró la puerta y se escondió en su casa. Después de entrar a la tienda, Fan Chanyu le dijo a Si Chen con cierta disculpa: «Lo siento, estás a punto de irte y aún tienes que soportar la calumnia de Wu». Él había presenciado su defensa afuera y Si Chen dijo simplemente: «Está bien». Pero sus ojos tenían una expresión compleja. Fan Chanyu dijo: «Él solo depende de tener un tío que sea su asesor. Una vez que el mandato del magistrado del condado termine, él sea transferido, su tío no será nada». Después de la pelea, la banda de tela atada a su mango se había aflojado. Fan Chanyu frunció el ceño y lo desató y comenzó a atarlo nuevamente. Para apretarlo más, mordió un extremo de la banda de tela con sus dientes y usó la otra mano para enrollarla un poco torpemente alrededor de su manga. Aunque la ropa de invierno tenía mangas más estrechas que las de verano, seguía siendo incómoda para trabajar. Como a menudo usaba cuchillos para cortar huesos, se ataba bandas de tela en las muñecas para protegerlas. Al ver esto, Si Chen tomó la banda de tela en sus manos con sus largos dedos y dijo: «Te ayudaré». Parecía que le estaba informando en lugar de pedirle permiso. Antes de que Fan Chanyu pudiera responder, su otra mano ya había apretado el extremo de la banda de tela que ella estaba mordiendo y dijo: «Suéltame». Fan Chanyu quedó atónita por un momento y tontamente relajó los dientes. Cuando recuperó el sentido, Si Chen ya había doblado
cuidadosamente su manga, sujetándola por la muñeca con la presión justa, y estaba enrollando lentamente la banda de tela con fuerza alrededor de ella. La sensación en su muñeca era particularmente clara. Las yemas de los dedos de Fan Chanyu se curvaron levemente inconscientemente. La banda de tela era de color cian. Sus delgados dedos que rodeaban la tela oscura eran pálidos pero fibrosos, indescriptiblemente hermosos. Su expresión parecía bastante concentrada, pero aún pudo prestar atención para hacerle una pregunta. ¿Cuándo termina el mandato del magistrado del condado? Fan Chanyu sintió al principio que la atmósfera era un poco extraña, pero a medida que hablaba se fue volviendo menos incómoda. Dijo, según mis cálculos, después de Año Nuevo será el final de mandato de 3 años. Si Chen respondió, entonces los buenos días para el asesor están llegando a su fin. Según las normas oficiales de la gran dinastía Jin, los magistrados de condado que prestan servicios fuera de sus regiones de origen eran rotados cada 3 años. Por lo general, eran transferidos y solo ascendían a aquellos que contaban con grandes logros. Si los ciudadanos locales solicitaban conjuntamente que el magistrado se quedara, podía permanecer en su puesto actual. Cuando Fan Chanyu preguntó el motivo, si Chen explicó el motivo de las reglas oficiales, Fan Chanyu comprendió de repente y se rió. Entonces, aún tengo menos miedo a ese tipo Guo. El asesor era simplemente un consultor contratado por el magistrado del condado. No recibía un salario oficial. Como estratega del magistrado, inevitablemente conocía muchos de los secretos de este. Por lo general, cuando un magistrado del condado era transferido o ascendido, o bien se llevaba a su asesor al nuevo puesto o le daba una suma de dinero prohibiéndole que asesorara a otros en el futuro. Dadas las acciones del magistrado del condado de Kinping durante los últimos años, los ciudadanos no podían escribir una petición para pedirle que se quedara. Por lo tanto, ya sea que el magistrado fuera promovido o degradado, no permanecería en el condado de Kinping. Incluso si el tío del carnicero Guo continuaba sirviendo como asesor, su jurisdicción ya no sería el condado de Kinping, por lo que naturalmente no podría seguir haciendo valer su influencia aquí. Después de que Si Chen terminó de atar la banda de tela alrededor de su manga, miró hacia arriba y vio la sonrisa desenfadada en su rostro. Entrecerró ligeramente los ojos y miró hacia el otro lado, diciendo, está hecho. Fan Chanyu flexionó la muñeca sin perder la sonrisa. Está mucho más apretada de cuando la ata yo misma. Gracias. La persistente sensación de tirantez alrededor de su muñeca, como si una mano aún la presionara. Después de solo frotarla, esta extraña sensación disminuyó un poco. Si Chen dijo, no es nada. Fan Chanyu miró al cielo y dijo, tengo que darme prisa y entregar la mercancía al restaurante del Yanqianlu. Te dejo los asuntos de la tienda. Si Chen respondió, no te preocupes. Cuando Fan Chanyu llegó a la puerta, se dio la vuelta y agregó, si alguien viene a comprar carne ya se agotó, ayúdame a tomar el pedido si deja reservado con anticipación. Si Chen asintió en señal de acuerdo. Solo entonces Fan Chanyu se fue con tranquilidad, sentada en la carreta de bueyes. No pudo evitar frotarse suavemente la muñeca de nuevo, aunque no lograba identificar qué le pasaba. Debido a la nieve que hacía que las carreteras estuvieran resbaladizas, Fan Chanyu tardó media hora en llegar al restaurante del Yanqianlu, en la capital del condado. Desde lejos vio una multitud reunida frente a la entrada principal del restaurante. Parecía haber llanto, como si alguien estuviera de luto. Apenas cabía la gente y mucho menos la carreta de bueyes. Fan Chanyu tuvo que bajarse del carrito y preguntarle a un transeúnte que observaba el alboroto, ¿qué está pasando en el restaurante del Yanqianlu? Una mujer mayor que observaba la escena miró. Alguien murió por comer la comida del restaurante del Yanqianlu. Los hijos del difunto trajeron un ataúd a la puerta del restaurante exigiendo una explicación. Fan Chanyu quedó atónita.
habiendo trabajado antes en el restaurante del Yan Qian Lu, sabía que los ingredientes siempre eran los de más alta calidad. Jun Qian nunca habría descuidado la calidad de la comida. ¿Cómo alguien podría de repente morir allí? Agarró el brazo de la mujer y preguntó: ¿cuándo sucedió esto? Al ver su agitación, la mujer explicó: escuché que ayer fue durante el almuerzo del Yan Qian Lu. De repente la persona empezó a echar espuma por la boca mientras comía. Llamaron rápidamente a un médico, pero no pudieron salvarle. Esta mañana temprano vinieron a ajustar cuentas con el restaurante del Yan Qian Lu. Dos hombres cercanos miraron a Fan Chanyu y negaron con la cabeza, chasqueando la lengua. Cobrando precios tan altos y sirviendo comida que mata gente, este dueño del restaurante es realmente despreciable. Si las autoridades no investigan a fondo, ¿quién se atreverá a comer en restaurantes del futuro? Hace tiempo que oigo que la dueña del restaurante del Yan Qian Lu sabe hacer trucos. Dice que añade algo a la comida y que crea adicción. ¿De qué otra manera podrían abrir dos restaurantes en tan solo unos años y tener un negocio tan próspero? Quizás esta vez añadieron demasiado y acabaron matando a alguien. En mi opinión, debería ser vida por vida. Deberían arrestar a esa dueña y ejecutarla. Mírale la cara. No es una mujer decente que se queda en casa. No es una buena persona. Fan Chanyu escuchó a estos dos hombres de rostros desaliñados y sombreros de fieltro criticar a Jun Qian con desdén. Estaba enojada, tan enojada que apretó los labios. Después de retirarse de la multitud, le pidió al conductor del carro de bueyes que esperara en una zona menos congestionada mientras ella se dirigía al callejón detrás del restaurante del Yan Qian Lu. Al entrar por la puerta trasera, Fan Chanyu encontró la cocina casi vacía. El gerente y los camareros habituales que atendían a los clientes VIP estaban en la puerta principal discutiendo con los hijos del difunto, quienes causaban problemas. Fan Chanyu finalmente vio a un camarero y rápidamente preguntó: ¿dónde está la gerente Yu? El camarero, pensando que estaba allí para servir carne estofada, agitó las manos diciendo: ¿ya ha visto la situación en el restaurante, señora Fan? Hoy no podemos aceptar su carne estofada. Fan Chanyu dijo: no estoy aquí para eso ahora, estoy buscando a la gerente Yu. ¿Qué le pasó exactamente a la persona que murió ayer en el restaurante? El camarero respondió con expresión preocupada: ¿quién sabe? Ayer un cliente enfermó repentinamente. La gerente lo vio y dijo que podía ser epilepsia, así que rápidamente mandó a llamar a un médico. Al principio la familia se sintió agradecida. Tras llevar la persona a casa, falleció esa misma noche. Esta mañana temprano trajeron el ataúd a la puerta del restaurante exigiendo que el restaurante los indemnizara por la vida de su anciano. ¿No es esto una extorsión? Por mucho que la gente intente persuadirlos, no ceden. Está dispuesta a pagar para resolver el asunto, pero se niegan. Parece que vinieron específicamente a causar problemas. La gerente teme que algún otro restaurante esté intentando sabotearnos. Lo denunció a las autoridades, pero aún no ha aparecido ningún funcionario. La gerente fue ella misma a la oficina del gobierno para manipular sus influencias, pero lleva un tiempo ausente y no ha regresado. Aunque Fan Chanyu no había leído mucho, entendió el principio de que los árboles los atrapan el viento. Jun Qian había organizado recientemente un banquete exitoso. El restaurante del Yan Qian Lu se había consolidado en la capital del condado, arrebatándole clientes a muchos grandes restaurantes. Era inevitable que la gente sintiese envidia, pero alguien que usara medios tan despreciables contra Jun Qian era verdaderamente abominable. La multitud reunida frente al restaurante Yan Qian Lu se debía en parte a que la familia había traído el ataúd para armar un escándalo, pero todos atacaban verbalmente a Jun Qian. Nadie se levantó para defenderla e incluso dijeron que la comida de Jun Qian contenía drogas adictivas. Fan Chanyu pensó instintivamente en esos dos hombres con cara de rata. Esos dos trabajan juntos, hablando deliberadamente para que la multitud desinformada oyera, provocando problemas e incitando a la ira.
Si no pudieron persuadir al grupo con el ataúd que se fuera, primero deberían eliminar a aquellos que guían la opinión pública. Fan Chanyu pensó por un momento y dijo al camarero: encuentro algunas personas más, cámbiale los uniformes del restaurante y ven conmigo. Ante la situación del restaurante del Yankee Alu, el camarero desesperado dijo: lo siento, señora Fan, pero hoy no podemos prescindir del personal. Fan Chanyu dijo: hay gente afuera difamando deliberadamente al restaurante del Yankee Alu. Traigan a alguien conmigo para identificar esos alborotadores. Al oír esto, el camarero fue rápidamente a reunir gente. Medio cuarto de hora después, Fan Chanyu condujo a 7 u 8 empleados del restaurante del Yankee Alu vestidos de civil por la puerta trasera y se apretujaron entre la multitud de espectadores. Observó durante un rato y se dio cuenta de que la mayoría de los espectadores observaban durante un rato y al ver que el asunto no se resolvía, se marchaban para atender sus propios asuntos. Solo un grupo de personas similares a esos dos hombres con sombrero de fieltro permanecía firme en la entrada del restaurante del Yankee Alu. Maldecían más fuerte que nadie y cada vez que un transeúnte desinformado se acercaba a preguntar qué sucedía, inmediatamente sacaban a relucir la historia del restaurante de Yankee Alu. Añadía drogas adictivas a su comida. Fan Chanyu estaba casi segura que estos dos eran los alborotadores. Dio una señal al personal del restaurante del Yankee Alu. Los empleados consideraban el restaurante Yankee Alu su hogar y no toleraban tales calumnias. Siguiendo las instrucciones de Fan Chanyu, fingieron apiñarse en el centro de la multitud, empujando a los alborotadores hacia el borde. Entonces los empleados que estaban detrás los agarraron por los hombros y los sacaron. Estas personas ya culpables estaban a punto de gritar cuando de repente fueron reprimidas. Fan Chanyu, veloz como un rayo, les asestó varios puñetazos sordos en el estómago, logrando que se ahogaran sus gritos. Algunos ciudadanos cercanos los miraron y Fan Chanyu dijo con furia: ¿qué miran? ¿No ha visto antes cobradores de deuda en una casa de juego? Mientras hablaba, volvió a patear a uno de los hombres del sombrero de fieltro. ¡Huevo de tortura! ¡Corre! Podrás escapar del primero, pero no del 15º. El personal del restaurante del Yankee Alu, al ver a la siempre amable y gentil señora Fan transformarse de repente en una matona que pateaba a la gente en la calle, quedaron atónitos. Rápidamente se unieron agarrando a los dos hombres por el cuello y arrastrándolos a un rincón. Aprovechando la oportunidad para vengarse, los golpearon y patearon mientras maldecían: pagar deudas es la ley del cielo, el principio de la tierra. Corre de nuevo y te romperemos las piernas. Los ciudadanos que notaron esto, al oír que se trataba de un cobre de deudas de juego y al ver que estos hombres parecían sospechosos, rápidamente se hicieron a un lado sin atreverse a interferir. Aquellos hombres aún querían gritar, pero pronto les taparon la boca con trapos sucios. Solo pudieron emitir sonidos ahogados mientras los arrastraban al patio, detrás del callejón del restaurante de Yankee Alu. Los ataban como animales y los dejaban mirando aterrorizados a Fan Chanyu y al personal del restaurante disfrazados de matones, que los observaban con los brazos cruzados. Fan Chanyu se sentó en una silla traída por el personal del restaurante del Yankee Alu como una bandida de montaña, jugando con un cuchillo de deshuesar. En un instante arrojó el afilado cuchillo que atravesó el sombrero de fieltro de uno de los hombres, clavándolo al tronco del árbol detrás de él con una fuerza inquebrantable. Este hombre fue el que había maldecido a Yun Qianqian con más saña anteriormente. Fan Chanyu levantó la vista y a punto de decir algo duro, pero se quedó atónita por un instante. Bajó el sombrero de fieltro y había una cabeza calva. No es de extrañar que llevara sombrero. Sin el sombrero de fieltro para cubrirse, el hombre calvo sentía el cuero cabelludo frío y el viento le cortaba la piel como un cuchillo. Al darse cuenta de que un cuchillo había pasado volando sobre su cuero cabelludo, apenas un segundo palideció. Fan Chanyu se recompuso rápidamente y recuperó su expresión feroz y preguntó: ¿quién te envió a causar problemas frente al restaurante del Yankee Alu? Un hombre de mirada evasiva junto al calvo se burló: nadie nos envió. La comida del restaurante del Yankee Alu mató a alguien. No podemos pedir justicia
Nos tienen atados aquí y planean matarnos para silenciarnos a todos. Este restaurante del Yanqialú no es un restaurante, es una guarida de asesinos y ladrones. Fan Chanyu estaba irritada por la charla incesante de este tipo de mirada furtiva, pensando que era tan repugnante como el carnicero Guo. Tomó un mazo de madera de la pared y lo golpeó en la frente 3 veces con fuerza. Con el nítido ¡bam! ¡Pan! Fue sin duda más agradable al oído. El hombre quedó aturdido por los golpes y Fan Chanyu gruñó: ¿Dije que podías hablar? Los otros rufianes atados tragaron saliva con dificultad, moviéndose torpemente sus cuerpos para distanciarse de este hombre, tratando de encogerse y minimizar su presencia. El hombre todavía quería continuar con sus manipulaciones verbales, pero al ver el mazo en la mano de Fan Chanyu y sentir el dolor sordo en su frente como si se hubiese abierto, cerró la boca de mala gana. Fan Chanyu resopló con frialdad: tu lengua no sirve para nada. Que alguien se la lleve y la corte para alimentar a los perros. El personal del restaurante del Yanqialú se miró entre sí con desconcierto. Luego, inmediatamente, 2 de ellos dieron un paso adelante y se arrastraron al rufián atado al patio trasero. Después de eso se oyó un cuchillo afilándose y seguido un golpe sordo del cuchillo al golpear la tabla de cortar. Luego los gritos del hombre. Al cabo de un momento los gritos cesaron, dejando solo sonidos apagados. Los rufianes atados en el patio estaban aterrorizados, sus rostros estaban cenicientos. Fan Chanyu casi no pudo mantener su asiento, solo pretendía intimidar a la gente haciéndose la dura de los cuencos. ¿Acaso el personal del Yanqialú no había malinterpretado sus intenciones y le habían cortado la lengua? Enseguida el miembro del personal se acercó con un pequeño trozo de lengua ensangrentada y le dijo a Fan Chanyu: el tipo forcejeó con todas sus fuerzas, no pudimos sacarle toda la lengua, solo logramos cortarle este trocito. Los rufianes al ver aquella masa sangrienta se asustaron tanto que casi se orinaron. No se atrevieron a mirar más lejos. Fan Chanyu, quien solía sacrificar cerdos, reconoció a simple vista que era un pequeño trozo de lengua de cerdo, ni siquiera fresca, manchada con lo que podía ser sangre de pollo o pato, colocada en una palangana para asustar a la gente. Respiró aliviada pensando que el personal del restaurante del Yanqialú era muy lista. Con expresión feroz: traigan un perro para alimentarlo. E inmediatamente un miembro del personal trajo un perro lobo y tiraron la lengua de cerdo del cuenco y el perro la devoró vorazmente. Los rufianes que observaban esto sin poder contener las arcadas, algunos estaban tan asustados que perdieron el control de su vejiga. Fan Chanyu pensó que ya estaban tan asustados que quizás podría sacarles la verdad. Continuó mirando fijamente al hombre calvo y preguntó: dime, ¿quién te envió a causar problemas en el restaurante del Yanqialú? Si hay una sola mentira, también te cortarán la lengua y se la darán a los perros. El hombre calvo tenía arcadas tan fuertes que se le llenaron los ojos de lágrimas y repetía una y otra vez: hablaré, hablaré. Fue el sirviente del consejero Ji que nos trajo aquí. Al escuchar esta respuesta, Fan Chanyu quedó atónita por un momento. ¿Cómo fue ese alborotador asesor que se involucró nuevamente? Ella gritó: estás mintiendo. El hombre calvo atado no dejaba de inclinarse ante ella. Señorita, no miento. De verdad fue el sirviente del consejero Ji que nos encontró. Fan Chanyu dijo: asesor Ji, no le guarda rencor al restaurante del Yanqialú. ¿Por qué ordenaría hacer esto? El hombre calvo lloró amargamente. Esto tampoco lo sabemos. Los otros rufianes también lloraron miserablemente, todos señalando al consejero Ji. Déjalos ir, dijo una voz de mujer desde la puerta de la luna. Fan Chanyu levantó la vista y vio que era Yun Qianqian. Se levantó de la silla. Gerente Yu ha vuelto. Yun Qianqian asintió, mirando a Fan Chanyu con una sonrisa en los ojos, mirando cierta gratitud. Acabo de regresar y por casualidad te escuché ayudándome a interrogar a estas personas. Gracias, hermana Chanyu. Fan Chanyu dijo: no pude ayudar mucho más a la gerente Yu. Yun Qianqian dijo: ya basta, déjalos ir, con un gesto al personal que estaba cerca para que desataran a los rufianes. El rufián que se había llevado
llevado antes por orden de Fan Chanyu, también fue sacado. No le habían cortado la lengua, solo lo habían amordazado. Los gritos anteriores se debían a algún método que Yun Qianqian había usado para ayudarlos a emitirlos. Fan Chanyu estaba muy desconcertada y le preguntó a Yun Qianqian: ¿no has llevado a los tribunales para una confrontación? Yun Qianqian negó con la cabeza con una expresión de cansancio. Después de que el personal se llevara a los rufianes, dijo: han descubierto que fue el asesor He quien instruyó a esta gente. Fan Chanyu frunció el ceño y preguntó: ¿algún restaurante rival encontró una manera de contactar al asesor He y trató de usar esto para atacar el restaurante de Jiang Qianlu? Yun Qianqian sonrió amargamente. Es incluso peor que eso. Fan Chanyu ya pensaba que era el peor escenario, pero Yun Qianqian dijo que aún era peor. Realmente no podía imaginar qué podía ser y preguntó: ¿qué está pasando exactamente? El flequillo de Yun Qianqian, normalmente bien peinado, ahora estaba hecho un desastre por el rostro y cerró los ojos y dijo: el restaurante del Jiang Qianlu no tiene salvación. Es mi culpa por ser tan agresiva. Si tan solo no me hubiese apresurado a abrir un restaurante en la capital del condado el año pasado. Fan Chanyu recordaba que Yun Qianqian como una persona siempre segura y con control, y que rara vez mostraba tanta impotencia. Dijo: aunque mi amistad con usted, gerente, quizás no sea muy profunda, me ha ayudado repetidamente y lo recuerdo. Puede que no sepa exactamente qué dificultades se enfrenta al restaurante Jiang Qianlu, pero si necesita algo, mi familia tiene contacto con el capitán Wang en el Yamen del condado. Podría pedirle un favor y ver si puedo ayudar al restaurante Jiang Qianlu. Yun Qianqian negó con la cabeza y dijo: es inútil. Apretó la mano de Fan Chanyu y forzó una sonrisa. Aprecio tu intención. He estado fuera todo el día intentando conectar por todos los medios. Si hubiese alguna manera, no estaría aquí sentada esperando la ruina. Tampoco vayas a pedirle ayuda al capitán Wang. Solo traería problemas. Fan Chanyu podía sentir el agotamiento de Yun Qianqian. Ni siquiera ella esperaba que el restaurante Jiang Qianlu enfrentara semejante crisis de la noche a la mañana. Dijo: no me imagino qué lío se ha metido el restaurante Jiang Qianlu. Me enteré por el personal del restaurante que el anciano que comió aquí ayer tuvo un ataque epiléptico y echaba espuma por la boca. ¿Cómo se puede achacar eso a la comida del restaurante? ¿Acaso un médico no podría testificar eso en un juicio? Yun Qianqian dijo: ¿sabes para quién trabaja el asesor? Fan Chanyu pronunció dos palabras: el magistrado. Yun Qianqian asistió con cansancio. El funcionario de mayor rango del condado de Qinping quiere confiscar las propiedades de mi familia. En un tribunal, lo que está bien y lo que está mal se decide por su palabra. ¿Qué ciudadano común se atrevería de ir en contra de un funcionario? Fan Chanyu entonces dijo: apelo a la prefectura de He. El magistrado del condado puede ser funcionario de mayor rango en el condado de Qinping, pero fuera de él, ¿qué poder tiene? Yun Qianqian seguía negando con la cabeza con expresión de dolor. Escuché rumores de que algunas casas nobles, de que esto era la obra del magistrado, así que envié un guardia a la prefectura de He. Justo cuando entré, alguien me entregó algo. La voz de Yun Qianqian tembló. Fue un dedo amputado de mi guarda. Están conspirando con bandidos. Todos los caminos de la prefectura de He están bloqueados por bandidos de la montaña. Fan Chanyu comprendió lo que significaba tener poder absoluto. Lo que Yun Qianqian experimentaba ahora era aún más desesperanzador que cuando Fa Da intentó apoderarse de los bienes de su familia. Las autoridades ya habían difundido rumores de que la comida del restaurante Yun Qianqian tenía aditivos, y casualmente un anciano falleció tras comer en el restaurante Yun Qianqian. Las autoridades fácilmente podrían alegar que la comida de Yun Qianqian era problemática y confiscar todos sus bienes e inclusive arrestarla. En un instante de inspiración, Fan Chanyu recordó que Si Chen había dicho antes sobre la recolección de grano militar en la prefectura de He. Dijo: puede que tú
tú solo seas impotente, pero si todos los ciudadanos de Kingpin se oponen al magistrado, entonces ya sea que las autoridades bloqueen las carreteras de la prefectura o utilicen a los traficantes del Yamen para reprimirlos, ¿dará igual? Yun Qianqian preguntó: ¿qué quiere decir? Fan Chanyu dijo: la prefectura de He está recolectando grano militar. Nuestro condado está recolectando piedra de grano por persona o plata. Si no pueden proporcionar grano. El condado de Kingpin tiene más de 100.000 habitantes, así que de un solo condado están recolectando a la fuerza 100.000 piedras de grano. La prefectura de He no presionaría a las gentes a talos extremos. El magistrado del condado está aprovechando esta oportunidad para extorsionar. Cuando Yun Qianqian escuchó esto, su rostro cambió dramáticamente. Murmuró: el magistrado de condado no solo está extorsionando, en este momento crucial de su traslado, de repente está arrebatando un montón de dinero a la gente. Tienen en la mira a mi restaurante del Yanqianlu. Aunque lo oculto un tiempo, no podrá ocultarlo para siempre. Con el tiempo saldrá a la luz y no escapará del castigo ni siquiera después de su traslado. Quizás el restaurante del Yanqianlu es solo el pollo que mata para asustar a los monos. Los ricos comerciantes de todo el condado de Kingpin son su verdadero objetivo. Miró a Fan Chanyu con una expresión extremadamente sombría. La prefectura de Chon está justo al lado de la prefectura de He. El magistrado del condado pretende unirse al rey rebelde.